Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Iluminadas, esta tercera temporada de Genios y Gigantes, donde recorremos la vida de esas personas que cambiaron para siempre nuestra forma de entender el mundo. En los últimos capítulos viajamos desde los misterios del cielo con Galileo hasta las leyes de la naturaleza con Newton, nos metimos en el corazón de la vida con Darwin, atravesamos lo invisible junto a Marie Curie y en el episodio anterior fuimos hacia adentro, hacia las sombras y deseos de la mente humana con Sigmund Freud. Hoy el recorrido vuelve a cambiar de dirección, hoy vamos a mirar hacia el futuro. Un futuro que todavía no existía, pero que un joven matemático británico se animó a imaginar. Antes de que hubiera computadoras, antes de que existiera internet, antes de que alguien pensara siquiera en inteligencia artificial, hubo una persona que se preguntó algo radical. ¿Puede una máquina resolver problemas por sí sola? ¿Puede pensar? Esa pregunta, que hoy nos parece casi cotidiana, fue revolucionaria en su época. Y quien la formuló fue un hombre tímido, brillante, incómodo para las normas sociales, pero crucial para entender la era en la que vivimos. En este episodio vamos a conocer la vida de Alan Turing, el matemático que imaginó la computación moderna y que, en los años más oscuros del siglo XX, ayudó a descifrar un código imposible y a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Una vida marcada por el genio, la sensibilidad, la pérdida, el secreto y la injusticia, pero también por la capacidad de ver más allá del horizonte de su tiempo. Preparémonos para recorrer la historia de un hombre que pensó lo impensable, un hombre cuya luz se adelantó varias décadas a su época, un hombre que le dio forma al lenguaje que hoy usan las máquinas. Hoy, en Mentes Iluminadas, la vida y el legado de Alan Turing. Empecemos. Alan Mathison Turing nació en Londres el 23 de junio de 1912, en el seno de una familia británica de clase media acomodada, marcada por esa mezcla tan inglesa de disciplina, discreción y distancia emocional. Sus padres, Julius y Ethel, formaban parte del engranaje administrativo del imperio. Julius trabajaba en la India británica, por lo que el matrimonio pasaba largas temporadas lejos de Inglaterra. Esa vida, repartida entre dos mundos, hizo que Alan, desde muy chico, creciera con una sensación de desarraigo, de pertenecer a un lugar que nunca terminaba de habitar. Por razones prácticas, él y su hermano mayor quedaron al cuidado de una familia amiga en Inglaterra. No faltaba comida ni techo, pero sí faltaba presencia. Y en esos silencios, Alan comenzó a forjar su modo particular de ver el mundo. Era un chico tímido, algo torpe para las normas sociales, pero con una curiosidad que no conocía límites. Los adultos lo preocupaban menos que los números, los patrones, las preguntas abstractas. Prefería los acertijos a las conversaciones, los experimentos caseros a los juegos en grupo. A medida que crecía, esa inclinación se volvía más evidente. En la escuela primaria ya mostraba un talento inusual para las matemáticas y las ciencias naturales. Aprendía rápido, pero de manera poco convencional. Si algo le interesaba, se sumergía sin descanso, si no, lo dejaba de lado sin culpa. Ese modo de aprender, intenso, focalizado, casi autodidacta, sería una marca que lo acompañaría toda su vida. Cuando ingresó a la prestigiosa Sherborne School, quedó claro que Turing no encajaba del todo. La institución valoraba por encima de todo la formación clásica, literatura, historia, oratoria, deporte. Matemática y ciencia eran materias secundarias, y Alan, que ya leía textos de Einstein por curiosidad, chocaba con esa estructura. Los profesores lo consideraban brillante pero indisciplinado. Algunos incluso pensaban que tenía un desorden de prioridades. Él, por su parte, vivía ese contraste en silencio, refugiándose en lo único que de verdad le importaba, resolver problemas. Pero quizá el aspecto más importante de sus años de escuelas no fue lo académico, sino lo emocional. Allí conoció a Christopher Morcom, un compañero de clase que se convertiría en su amigo más cercano, su inspiración intelectual y probablemente su primer amor.
Morcom tenía un talento natural para la ciencia y la música. Era sereno, brillante y profundamente sensible. Con él, por primera vez, Alan sintió que no estaba solo en su manera de mirar el mundo. Su vínculo fue breve pero decisivo. Christopher lo animó a tomarse en serio su vocación científica, a confiar en su propio pensamiento, a no replegarse en el silencio, y esa influencia quedaría grabada para siempre. Lo que Turing no sabía era que esa amistad, tan luminosa como frágil, se transformaría pronto en uno de los grandes motores de su vida. Cuando Alan Turing llegó a Cambridge en 1931, tenía apenas 19 años y un futuro inmenso por delante. Pero también cargaba con un dolor reciente que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Un año antes, en 1930, Christopher Morcom, su amigo, su referente intelectual, la persona que más había influido en su formación, había muerto repentinamente de tuberculosis bovina con solo 18 años. Para Turing, la pérdida fue devastadora. En sus cuadernos y cartas aparece una mezcla de incredulidad, rabia contenida, un intento desesperado por encontrar alguna lógica en lo que había pasado. Era un golpe profundo, no solo en lo afectivo, sino también en lo existencial. Christopher había sido quien le había mostrado que la ciencia no era solo números, sino una búsqueda, un lenguaje, una forma de mirar el universo. Su muerte dejó un vacío enorme y una decisión. En vez de replegarse, Turing hizo lo contrario. Se volcó al estudio con una determinación casi obsesiva. Quería entender por qué existe orden, por qué existe vida, qué sostiene al pensamiento, qué hace que algo sea verdad. Era como si intentara encontrar en la estructura misma del universo una respuesta a la ausencia de su amigo. En Cambridge, Turing se encontró por primera vez con un ambiente en el que sí podía respirar. Allí, la excentricidad intelectual no era un defecto, sino una marca de talento. King's College lo adoptó con gusto. Sus profesores notaron rápidamente que estaban frente a alguien fuera de lo común. Era brillante, sí, pero también era distinto. Caminaba rápido, hablaba poco, a veces ignoraba formalidades sociales sin darse cuenta. Pero cuando hablaba de matemática, de lógica, de física teórica, todo se ordenaba. El pensamiento fluía con naturalidad, como si por fin encontrara un lugar donde encajar. Fue en esos años cuando comenzó a interesarse por un problema que parecía abstracto, casi filosófico, pero que tenía un potencial enorme. ¿Qué significa que un proceso sea computable? ¿Existe un límite para lo que una máquina o una mente puede resolver? En 1936, con solo 24 años, publicó un artículo que pasaría a la historia, On Computable Numbers. En esas páginas, Turing describió un dispositivo teórico, un artefacto imaginario hecho de símbolos y reglas, capaz de realizar cualquier cálculo si se le daban instrucciones precisas. No era una máquina real, pero era la idea más cercana a lo que hoy entendemos como una computadora. Esa máquina de Turing cambiaría el rumbo de la matemática moderna, y sin que él mismo pudiera preverlo, se convertiría en el fundamento intelectual de la era digital. Así, mientras buscaba una forma de aferrarse al recuerdo de Morcom, Turing terminó construyendo algo mucho más grande, una nueva manera de pensar el pensamiento. La puerta al mundo donde vivimos hoy, lleno de algoritmos, computadoras y máquinas capaces de aprender, empezó a abrirse en esa época, en los pasillos silenciosos de Cambridge y en la mente de un joven que todavía lloraba a su amigo. Para ser más claros, vamos a explicar de la manera más simple que podamos en qué consistía esta máquina de Turing. Imaginemos una cinta de papel infinita dividida en casilleros, donde cada casillero puede contener un símbolo. Imaginemos también un cabezal que se mueve sobre esa cinta. Lee un símbolo, borra, escribe, avanza o retrocede. Y por último, imaginemos un conjunto de instrucciones que le dicen a ese cabezal qué hacer según el símbolo que encuentra. Nada más,
no hay cables, no hay engranajes, no hay electricidad. Es apenas una metáfora. Pero esa metáfora tenía un poder enorme. Podía representar cualquier proceso que fuera computable. Cualquier cálculo, cualquier algoritmo, cualquier secuencia de pasos lógicos podía modelarse así, con una máquina que se movía sobre una cinta interminable obedeciendo reglas precisas. La genialidad de Turing está en esa simplicidad. Mostró que una máquina así, por básica que parezca, podía en teoría resolver cualquier problema que pueda ser expresado mediante un procedimiento lógico. Si le das las instrucciones correctas, puede hacer de todo: sumar, ordenar, traducir, analizar, clasificar. Sin proponérselo, Turing había descrito la esencia de lo que hoy es una computadora. Y más importante aún, había definido los límites de lo que una máquina puede hacer. Mostró que existen problemas que nunca podrán resolverse mecánicamente, por más sofisticadas que sean las máquinas. Ese aporte fue un terremoto en la lógica matemática. Cambió para siempre nuestra relación con las ideas de certeza, demostración y cálculo. Con ese artículo, Turing no solo abrió una puerta, encendió una luz en un cuarto que nadie sabía que estaba a oscuras. Y la historia estaba por llevarlo a un escenario completamente distinto, donde su modo de pensar, preciso, matemático, casi obsesivo, se volvería crucial para el destino de millones de personas. Porque mientras su máquina teórica revolucionaba la matemática, Europa se preparaba para una tragedia que pondría a prueba una vez más tanto su creatividad como su valor. A fines de la década de 1930, mientras Europa entraba en un clima cada vez más oscuro, en un pequeño pueblo inglés llamado Bletchley, el gobierno británico comenzó a reunir a un grupo de mentes brillantes. Lingüistas, matemáticos, jugadores de ajedrez, criptógrafos, expertos en lógica, un ejército de intelectuales, y entre ellos un joven Alan Turing. El objetivo era uno solo: descifrar Enigma, la máquina de cifrado que usaban los alemanes para coordinar sus operaciones militares. Enigma transformaba cada mensaje en una cadena de letras aparentemente caótica, imposible de leer sin conocer la configuración exacta de sus rotores. Encima, esa configuración cambiaba todos los días, y las posibles combinaciones eran tantas que si uno intentaba probarlas a mano, tardaría más que la edad del universo. Por eso, muchos consideraban que romper Enigma era directamente imposible. Turing no pensaba lo mismo. Cuando llegó a Bletchley Park, encontró entusiasmo y frustración. El equipo llevaba tiempo intentando descifrar mensajes, pero los avances eran lentos. Enigma mutaba a diario como un organismo que no quería ser alcanzado. Y para lo peor, los submarinos alemanes hundían barcos en el Atlántico a un ritmo devastador. Fue entonces cuando Turing hizo lo que siempre hacía: miró el problema desde un ángulo que nadie más había visto. Entendió que ningún humano podía probar todas las combinaciones, pero una máquina sí. Inspirándose en la idea conceptual de su máquina teórica, diseñó un dispositivo electromecánico capaz de ejecutar miles de pruebas por minuto: la bombe. La bombe no resolvía el código completo de manera directa, pero permitía descartar configuraciones imposibles y reducir el problema a un espacio manejable. Era una manera de convertir lo incalculable en algo calculable. La primera bomba comenzó a funcionar en 1940 y a partir de ese momento el flujo de información que llegó a los aliados cambió el curso de la guerra. Bletchley Park podría leer mensajes sobre movimientos navales, cambios de estrategia, rutas de submarinos, pudo anticipar ataques que hubieran sido devastadores. Fue un arma silenciosa, invisible pero decisiva. Los historiadores calculan que el trabajo de Turing y su equipo acortó la guerra entre 2 y 4 años y salvó literalmente millones de vidas. Sin embargo, en el momento casi nadie lo sabía.
todo estaba rodeado de secreto absoluto, ni siquiera su familia tenía idea de lo que hacía realmente. Turing pasó los años más intensos de su vida encerrado en cuartos llenos de ruido mecánico, papel, cables y mensajes interceptados. Héroe en silencio, desconocido incluso para quienes lo querían. La paradoja estaba servida, el hombre que había salvado al mundo moderno vivía aislado dentro de él. Y cuando la guerra terminó, la vida no le ofreció la gloria que merecía. Lo esperaba algo muy distinto, algo profundamente injusto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing tenía apenas 33 años. Había ayudado a derrotar a la máquina de cifrado más sofisticada del planeta. Había salvado barcos, rutas comerciales, ciudades enteras, pero no podía hablar de nada de eso. Su trabajo seguía siendo secreto, clasificado bajo llave, y de la noche a la mañana pasó de ser una pieza central en la mayor operación de inteligencia del siglo a un empleado más del gobierno británico. Pero Turing no era un hombre que pudiera quedarse quieto. Si durante la guerra había utilizado su mente para descifrar mensajes, en tiempos de paz quería construir algo nuevo. Una máquina capaz de pensar. Lo que había imaginado en su artículo de 1936, esa máquina ideal hecha de símbolos, comenzaba a tomar forma en el mundo real. En el Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña, Turing diseñó uno de los primeros proyectos de computadora electrónica del país, la ACE, Motor Automático de Cómputo por sus siglas en inglés. Era un diseño revolucionario, mucho más veloz y eficiente que otros prototipos contemporáneos. Aunque el proyecto sufrió demoras y resistencias internas, la visión de Turing era clara. Las máquinas podían resolver problemas, almacenar información y ejecutar tareas que hasta ese momento solo podían hacer los seres humanos. Eran los primeros pasos de la informática moderna. Y a comienzos de los años 50, Turing dio un salto aún más audaz. Publicó un artículo titulado Computing, Machinery and Intelligence, donde formuló una pregunta que cambiaría la filosofía de la mente, la tecnología y la cultura popular. ¿Pueden las máquinas pensar? Para él, discutir qué era pensar podía llevarnos a un callejón sin salida. En cambio, propuso algo más simple y concreto. Si una máquina logra mantener una conversación y hacernos creer que es humana, entonces, a efectos prácticos, piensa. Ese experimento imaginario se llamó Test de Turing, y todavía hoy es uno de los pilares del debate sobre inteligencia artificial. Lo extraordinario es que Turing lo planteó cuando las computadoras apenas podían sumar y restar, cuando ocupaban habitaciones enteras y funcionaban con válvulas que se recalentaban cada pocas horas. Estaba pensando décadas por delante, anticipando un mundo de algoritmos, redes, lenguaje digital y máquinas capaces de aprender. Pero mientras su mente se adelantaba al futuro, su vida personal comenzaba a enfrentarse con el costado más oscuro de su época. El país que su genio había salvado pronto se convertiría en el escenario de su mayor tragedia. A comienzos de la década del 50, Alan Turing estaba en una etapa creativa intensa. Seguía trabajando en problemas matemáticos, colaborando con proyectos de computación y explorando nuevas formas de pensar la inteligencia. Pero también vivía con una quietud frágil, casi provisional. La guerra ya había terminado hace años, pero Turing seguía trabajando en áreas sensibles, rodeadas de secretos y protocolos. En medio de ese clima de desconfianza de la posguerra, decidió no esconder algo que para él era parte natural de su vida, su orientación sexual. En 1952, Turing conoció a un joven, Arnold Murray. Poco tiempo después, un robo menor en su casa desencadenó una investigación policial que derivó en preguntas cada vez más invasivas. Lo que empezó como una denuncia por hurto terminó convirtiéndose en un caso judicial por indecencia grave, una figura penal usada para criminalizar la homosexualidad en el Reino Unido en aquella época. El juicio fue rápido, humillante y profundamente injusto. Turing no negó nada, no mintió, no disfrazó su vida, y por eso mismo
Las opciones que le ofrecieron fueron terribles: ir a prisión o someterse a un tratamiento de reevaluación hormonal, una forma de castración química a base de estrógenos. Eligió la segunda pensando que sería la única manera de seguir trabajando, aunque nunca imaginó las consecuencias físicas y emocionales que eso tendría. Los cambios hormonales afectaron su cuerpo, su ánimo, su energía y de a poco su estabilidad cotidiana. Además, por motivos de seguridad nacional, se le prohibió continuar en tareas vinculadas a la criptografía o a la tecnología sensible. Un hombre que había ayudado a salvar a su país era de repente considerado un riesgo. A pesar de todo, Turing siguió adelante como pudo. En su casa experimentaba con química, con modelos matemáticos para estudiar patrones en la naturaleza y mantenía una vida lo más cercana posible a la normalidad. Pero la herida era demasiado profunda. Había pasado de ser un héroe silencioso a un ciudadano vigilado, castigado y excluido. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa en Wilmslow. La causa oficial fue envenenamiento por cianuro y la explicación inmediata fue el suicidio. Sin embargo, algunos historiadores plantean que pudo tratarse de un accidente vinculado a los experimentos químicos que solía realizar en condiciones caseras y sin muchos cuidados. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué ocurrió, pero sí sabemos algo más importante. Turing no murió solo por una decisión personal, sino por un clima social que lo asfixió, lo juzgó y lo dejó sin salida. Tenía apenas 41 años, y el mundo tardaría décadas en entender quién era realmente ese hombre y cuánto le debía. Durante muchos años, el nombre de Alan Turing quedó envuelto en silencio. Su trabajo en Bletchley Park fue clasificado, su rol en la guerra fue ocultado y su vida privada, marcada por un juicio injusto, quedó reducida a un recorte cruel que no hacía justicia ni a su inteligencia ni a su humanidad. Pero el tiempo a veces tiene un modo particular de reparar aquello que quedó torcido. Con la desclasificación de los archivos de la Segunda Guerra Mundial, su figura volvió a aparecer con una fuerza inesperada. Los historiadores empezaron a conectar los puntos, a rastrear su impacto real, a entender que la guerra no solo se ganó en los campos de batalla, sino también en cuartos llenos de cables, papeles y circuitos, donde un grupo de matemáticos, y especialmente uno, estaba cambiando el rumbo de la historia. Hoy se reconoce que su trabajo acortó la guerra, salvó millones de vidas y abrió la puerta al mundo en el que vivimos. Computadoras personales, algoritmos, inteligencia artificial, sistemas que toman decisiones, máquinas capaces de entender. Todo eso, de algún modo, empieza con las dos preguntas de Turing. La de 1936, ¿qué puede hacer una máquina? Y la que se hizo en 1950, ¿puede una máquina pensar? En 2009, el gobierno británico le pidió disculpas oficiales. En 2013, recibió un perdón real de la reina Isabel II. En 2021, su rostro llegó al billete de 50 libras como símbolo de lo que representa para el Reino Unido y para la ciencia moderna. Pero más allá de los homenajes tardíos, su legado vive en cada dispositivo que usamos, en cada código que escribimos, en cada interacción con la tecnología que hoy consideramos natural. Turing no fue solo un matemático brillante, fue un visionario, un innovador desbordante, un hombre que imaginó un futuro más grande que su tiempo. Y también fue alguien que cargó con una sensibilidad inmensa, con una vida atravesada por el amor, la pérdida, el compromiso y la injusticia. Su historia nos recuerda una vez más, como vimos en varios de los genios que conocimos, que detrás de los grandes avances de la humanidad no hay máquinas perfectas, sino personas reales, complejas, frágiles, inconformes, capaces de imaginar lo que todavía no existe. Alan Turing murió joven, pero dejó una luz que siguió creciendo, una luz que todavía guía el mundo en el que vivimos, y en mentes iluminadas esa luz merece su lugar. Porque sin él, quizás este podcast, este dispositivo desde el que nos escuchás y buena parte de la vida digital moderna simplemente no existirían.
Y así llegamos al final del recorrido por la vida de Alan Turing, un matemático brillante, un descifrador decisivo de los años más oscuros del siglo XX, un pionero que imaginó las computadoras antes de que existieran y un hombre que pagó un precio injusto por vivir en un tiempo que no supo comprenderlo. Nos quedamos con su genio, sí, pero también con su sensibilidad, su coraje silencioso, su capacidad para ver más allá de lo posible y para abrir caminos que todavía hoy seguimos recorriendo. Su legado está en cada algoritmo, en cada máquina que piensa, en cada pregunta que nos hacemos sobre el futuro de la tecnología. Gracias por acompañarnos en este 9º y anteúltimo episodio de la temporada Mentes Iluminadas. Estate atento y no te pierdas ninguna novedad, porque se viene un final de temporada electrizante, otra mente adelantada a su tiempo y nunca mejor dicho, un iluminado. Si te gustó este capítulo, te invito a seguirnos en Instagram en geniosygigantes.podcast, donde vas a encontrar anécdotas, contenido extra y adelantos de lo que se viene. Y por supuesto, podés escuchar todos los episodios anteriores y los que vienen en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o cualquiera que sea tu plataforma de preferencia. Calificanos con 5 estrellas, dejanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchás, qué te pareció el capítulo, contanos un dato curioso o lo que quieras. Nos reencontramos la semana que viene con una nueva mente que iluminó el mundo. Muchas gracias.